charlando, Albino, acá a medida que hablamos con funcionarios y también con dirigentes sobre lo complicado que está el segundo semestre en tema de conflictividad laboral en la provincia y también a nivel nacional. Muy diferente a lo que se planteaba desde el gobierno a principio de año, el segundo semestre no fue de despegue, sino más bien de conflicto. Bueno, lo que pasa es que de entrada también hubo un terrible error de cálculo, que a esta altura uno se pregunta si efectivamente lo fue o no, cuando originalmente se especuló, se anunció un escenario de inflación promedio de entre el 20 y el 25%, que claramente casi que se duplicó, por lo menos el mínimo, aquel que había anunciado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Y esto ha destapado una serie de reclamos en el sector público y en el sector privado. Por estas horas la CGT discute con el gobierno la posibilidad de reabrir paritarias para algunos sectores o el pago de un bono por única vez a fin de año o la exención del descuento de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y demás. Está medio convulsionado el mercado laboral justamente, entre otras cosas, como consecuencia del impacto que ha tenido en el poder adquisitivo de los trabajadores la inflación que se ha registrado este año. Bueno, para hablar de eso hemos invitado en este segmento de nuestro programa a dos dirigentes de aquí de la región de la capital bonaerense, Octavio Miloni de CONADU, que hoy han terminado un paro nacional en todo el país, pero por supuesto en la provincia de Buenos Aires y en La Plata, del cual nos vas a hablar, y Pablo Maciel, dirigente de SICOP, de los médicos profesionales, que comienzan mañana una nueva medida de protesta. Así es, 48 bueno, horas. Vamos a empezar por el paro que ya se terminó. Que nos cuente, bueno, Octavio, básicamente la grilla de reclamos y cómo estuvo y cómo ves que esto va a seguir. Bueno, nosotros cerramos el 19 de mayo una paritaria que entre los puntos de recomposición salarial tenía un 35% de recomposición salarial en varios tramos. En el primer cuatrimestre eso fue un acuerdo razonable. Por esto que se planteaba también de una expectativa inflacionaria del orden del 25%, por ahí. Nosotros ya sabíamos que no iba a ser así. Con el transcurso del año, la inflación fue comiendo el poder adquisitivo de los salarios y desde nuestra federación de la CONADU y de nuestro sindicato, que es ADULP, planteamos una recomposición de emergencia complementaria del orden del 15%, sumándose, ¿no?, a este aumento salarial que conseguimos el 19 de mayo, y adelantamiento de las cuotas también, porque la cuota hace que haya una dilación en el cobro efectivo del aumento salarial. Ante una negativa rotunda por parte del Ministerio de Educación de no abrir la discusión vinculada a lo salarial, llegamos a esta medida de fuerza. Claro. Después quiero hacerte un par de consultas con lo que hablamos, pero vamos a preguntarle a Pablo. Ustedes están en una tensión casi permanente. Ha habido nada más que un lapso en el cual no hubo conflicto en el sistema sanitario bonaerense. ¿Por qué y cómo sigue? Bueno, eso tiene que ver principalmente con la crisis que atraviesa el sector público de salud. Nosotros desde SICOP estamos planteando no solamente el problema salarial, es conocido que el salario en los hospitales públicos es muy bajo, pero además estamos planteando con mucha fuerza toda la problemática que tiene que ver con insumos, infraestructura y la crisis de recursos humanos que hoy atraviesa el sector. En ese sentido, nuestro mensaje hacia la gobernadora es la salud no puede seguir esperando. O sea, el gobierno de alguna manera plantea o pide tiempo, haciendo argumentos. Pero ustedes están en negociación, porque hasta la semana pasada estuvieron a punto de cerrar un acuerdo, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en donde hubo una leve mejora en la pauta salarial que nos lleva a un 34,6% hasta el mes de octubre acumulado. O sea, lo dejaron, digamos, a la par de lo que fue el aumento de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Claro, de alguna manera. El aumento anual que ustedes habían cerrado estaba por debajo, naturalmente. Estaba en un 25%. Ahora nos ofrecen un 9% pero ustedes, más. Claro, originalmente habían dejado establecido que este preacuerdo con todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires de sentarse a renegociar en el caso de que la inflación finalmente, como en el caso de ustedes es claramente demostrable, superase aquel aumento. Nosotros después de 15 semanas de paro en el primer semestre llegamos a un acuerdo de 25% hasta el mes de agosto y hasta ahí firmamos. Perdón, Pablo, ¿y ustedes tenían, Octavio, digamos, algún acuerdo más o menos similar en el sentido de, bueno,
vamos a lo largo del año con esta cifra o porcentaje de aumento y en el caso de que haya que rediscutirla, ¿nos juntamos y lo negociamos? Sí, el 29 de septiembre. Sí. El 19 de mayo firmamos la paritaria que incluía los puntos de recomposición salarial y una jornada de revisión, una cláusula de revisión el 29 de septiembre, reunión que se llevó a cabo, se sustanció esa reunión. El problema con las reuniones es que si no se resuelve nada y no hay ningún tipo de oferta, se toma un café. Bueno, pero ahí queda definitivamente clara cuál es la posición del gobierno. Ustedes negocian con el Ministerio de Educación de la Nación, digamos. Exacto. Ellos, porque acá en la provincia de Buenos Aires es muy claro, nosotros hemos hablado en este programa con el director general de Cultura y con los dirigentes sindicales del sector de la educación y es muy clara la posición del gobierno. Nosotros entendemos que no llegó todavía la inflación a esmerilar aquel acuerdo, porque hablan del 30-31% contra el 34,6%. En el caso del Ministerio de Educación de la Nación, ¿cuál es la posición, digamos? Es similar, son parte del mismo partido político, reproducen de alguna manera los mismos argumentos y nosotros tenemos nuestros ámbitos orgánicos y de debate de gremial y de las bases. Entonces, por más análisis que haga, con una álgebra así medio engañosa también, porque están haciendo una cuentita de que mes a mes le estamos ganando un poquitito, una cosa medio confusa en términos matemáticos. Claro. Nuestros compañeros y compañeras plantean, yo cada vez destino más el salario en la comida y en los servicios. Claro. O sea que se está empobreciendo vegetativamente la educación universitaria. Es que por ahí le saca el gobierno, por lo menos eso es lo que advierto yo cada vez que escucho a funcionarios del gobierno, del mes de diciembre. Que en el mes de diciembre para la suma. Claro, para la suma de la inflación, dice enero a enero, la paritaria es enero a enero y cuenta de enero a enero sin contar diciembre, donde la inflación estuvo por encima incluso de los 5 puntos. Tal cual. De manera que efectivamente, si uno suma diciembre, por lo menos se acerca de mínima a lo que ustedes hablaron en su momento. Nosotros contrastamos los números y estudios de los índices de inflación incluso más favorables al gobierno nacional. Nos manejamos con eso, con esos numeritos y el poder adquisitivo calculado en función de eso. Y estamos ya 10 puntos abajo. Ahora, Octavio, y ahora sí, después lo dejo hablar a Pablo porque nos estamos llevando. Ustedes el año pasado firmaron por 27,5 el 30 de mayo, un 17 punto ahí y el otro 10 en agosto y ahí nada más y no hicieron ningún paro más. Digo, ¿hay además un componente, un condimento político para enfrentar a este gobierno por parte de CONADU y de ADULP en este caso? No. Es netamente gremial y de poder adquisitivo de los salarios. El año pasado fue 27%, digamos, ustedes ganaron con 27%. El año pasado fue más, porque fue una base del 27% y cláusula del nomenclador y un acomodamiento del nomenclador que llegamos al 30%. Llegamos al 30% el año pasado y la inflación no llegó al 30%. Es puramente gremial. Ahora, hay una política que también criticamos. Nosotros no hacemos exclusivamente un planteo corporativo sobre el salario, condiciones de trabajo y si el numerito me da, está fenómeno, ¿no? Nosotros planteamos que nadie se salva solo en la docencia y en la educación. Y realmente estamos preocupados por muchos programas educativos, principalmente con objetivos sobre los estudiantes o programas de investigación. Somos un conjunto de cosas que todo eso estamos analizando, ¿no? Pero esto es gremial, puramente gremial. Igual ahora tengo algunas cuestiones más, pero Pablo, en cuanto al tema de salud, vos hablabas de, por ejemplo, muchos problemas de recursos humanos. Concretamente, ¿cómo lo podrías describir o detallar a esta problemática que se registra? Que no hay médicos, primero. Tenemos la Facultad de Medicina que no quiere aceptar ingresantes. Y por otro lado, ¿faltan médicos acá en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires? ¿Faltan médicos? Sí, falta no solamente médicos, de todo el menú de profesionales de la salud. Hoy tenemos una cantidad de áreas críticas que están sin cubrir, por más que se ofrezca cargos, se abran concursos. Tenemos cerrada la neonatología del Hospital de Fiorito hace bastante tiempo y no se puede resolver ese problema. Se ha cerrado el pabellón de quemados del Hospital San Martín. Hoy en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna unidad preparada para recibir un paciente quemado. Se han suspendido el ingreso de pacientes oncohematológicos con leucemias, linfomas también en el Hospital San Martín. Esta situación se está generalizando. A ver, nosotros... Ahora, ¿se puede responsabilizar al Estado, Pablo, digamos, porque no hay formación o porque no hay perfiles que por ahí se necesitan de médicos en los hospitales públicos?
o es determinante por ahí lo que le ofrece al trabajador, digamos, en este caso? Desde ya que esto se resuelve teniendo una planificación y resolviendo el tema central, que es del salario y de las condiciones de trabajo. Hoy tenemos una fuga de profesionales del sistema de salud que no se puede parar de otra manera que mejorando las condiciones de trabajo. ¿Se van al el sector salario. privado? Totalmente, totalmente. ¿Y en el sector privado ofrecen qué, a diferencia de lo que pasa en el Estado? Ofrecen más salario, pero tampoco son las mejores condiciones laborales, en su mayoría en negro, como monotributista. Hoy la mayoría de los profesionales de la salud sufre el pluriempleo y eso atenta contra la calidad. Pero tienen, por ejemplo, digamos, no sufren alguna de las cuestiones que son problemáticas bastante habituales sobre las que ustedes suelen reclamar de manera insistente, por ejemplo, la violencia, están un poco más cuidados. La violencia. En las clínicas, te lo pregunto, digamos. No, desde ya que en los hospitales públicos sufrimos mucho más la violencia. Y te digo, con respecto a este tema, la mayoría, más del 90% de las situaciones violentas que tenemos en los hospitales tienen que ver con la demora en la atención y con la falta de capacidad de respuesta del sistema. A ver, viene un paciente, no hay recursos, no hay insumos, o a veces no está el médico, hay una puerta cerrada y se genera una situación violenta. La raíz del problema es el mismo. Fuimos muy críticos de la gestión Scioli con respecto a salud pública y en tanto y en cuanto el nuevo gobierno mantenga la misma situación en términos presupuestarios. Ahora se está por discutir el presupuesto 2017. Si el presupuesto sigue siendo del 6.2%, vamos a seguir siendo críticos de las políticas se está manteniendo sanitarias. más o menos el mismo esquema. Y están, claro, por un lado mantienen lo mismo que criticaron. Claro. Octavio, vuelvo al tema educativo. Hablabas recién de cuestiones macros de las políticas educativas. El presupuesto nacional justamente prevé casi un 40% de aumento para el sistema universitario. Creo que en eso no creo que estén en desacuerdo. Y por otra parte, te digo, vos hablabas de los programas y demás. También podemos decir que la gestión anterior utilizaba esos programas para hacer todo tipo de maniobras que ahora están siendo investigadas en la justicia, UTN y demás. Digo, por un lado, ustedes, eso no tienen nada que, no tienen nada que decir, está todo bien, que los programas se usen para cualquier cosa. Y por otro lado, con respecto al tema del 40% de aumento, digo, eso también es para enfrentarlo, no sé cuál es la postura en ese caso. No, requiere mucha responsabilidad de la dirigencia sindical. Nosotros pasamos de un planteo en el gobierno anterior muy propositivo. Nosotros hemos hecho muchas propuestas de política que luego se tradujeron en política pública. La relación que teníamos con el Ministerio de Educación, y no solamente la CONADU, también la CONADU histórica, en menor medida tal vez. La otra estaba más distanciada. Sí, pero muchos de los acuerdos terminó bancándolo porque terminó redundando en una política interesante, ¿no? Por caso tenemos el plan de finalización de tesis, que eran una licencia con goce para poder terminar sus tesis de posgrado, fortalecimiento de los primeros años. Bueno, pasamos de una agenda propositiva a una agenda más de defensa. Con relación al presupuesto y el incremento del presupuesto, es importante. La Universidad de La Plata pasó de 3.600 a 5.000 en la propuesta que está dando vueltas en el Congreso, ¿no es cierto? Y eso es importante. Ahora, nosotros vamos a ver dónde se aplica el presupuesto, porque la política no es solamente la plata. Por eso es lo que yo te decía, porque en otros también había mucho dinero, pero no todo se destinaba a propósitos académicos o educativos. Digo, bueno, eso no me consta, ¿no? No, cómo no. Hay expedientes judiciales, hay causas, hay procesos, están las denuncias con la UTN, está la denuncia en la Universidad de 3 de febrero, hay denuncias. Si no lo reconocemos, pero la denuncia a la culpabilidad es un tramo. Habría que ver cuándo terminan los procesos para verlo. Nosotros, yo te puedo garantizar que de parte de la CONADU hemos hecho propuestas muy interesantes en donde tenemos capacidad de fiscalización. Creo que la utilización política sería del funcionario, no de los trabajadores ni de los representantes. Por eso yo te quería aclarar o focalizar en esta cuestión cuando hablabas de la propuesta y demás. También hay dinero que por ahí forma parte de una propuesta que se va para otro lado. Y que hemos criticado. Por eso, ahí está el punto. Y que hemos criticado cuando nosotros planteábamos que había que avanzar sobre una nueva ley de educación superior. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a un conjunto de docentes donde pueden tener determinadas opciones electorales, opciones políticas. Nosotros, yo no
no reniego de mi opción en términos políticos. Ahora, honro mi responsabilidad sindical a la hora de la representación. Y muchísimas de las políticas las hemos criticado, pues, seguramente. Ahora, porque una de las... una para cada uno. Para vos, así ya terminamos, no nos queda mucho tiempo. Uno habla, digamos, con funcionarios del área de educación de la provincia de Buenos Aires y de la Nación y dice, nosotros con los docentes discutimos salarios y condiciones laborales. La política educativa es nuestra. Para eso nos eligió la gente, para que la política educativa la apliquemos nosotros. Se lo ha preguntado el propio Fabián, pero ni siquiera le consultan a los docentes. Lo podemos escuchar, pero es algo que tiene que ver con lo que a nosotros nos corresponde hacer. Con los docentes, sueldo y condiciones de trabajo. Ustedes... Con los gremios docentes. Con los gremios, claro. Es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Yo no comparto. Creo que somos parte de la comunidad, tenemos cosas para aportar, estamos en los territorios, estamos en las aulas y tenemos nuestros compañeros que nos plantean los problemas. Si se quiere diseñar desde un laboratorio político, bueno, está de alguna manera en las prerrogativas que tienen los poderes ejecutivos. Después, la ciudadanía verá si eso fue bueno o fue malo, pero es otra visión de la gestión. Doctor, ustedes... ¿están negociando la posibilidad de un plus salarial de fin de año? Se especula mucho acerca de la reapertura de las paritarias, si hay o no una nueva recomposición y demás. En el caso de ustedes, algo de eso hubo. Ahora estamos discutiendo sí. julio-octubre. Sí. Y dentro de 3 semanas reabriremos paritaria de nuevo. Estamos discutiendo no un aumento salarial. En nuestro caso estamos planteando una recomposición salarial porque venimos muy atrasados con respecto a los demás. ¿Pagan ganancia los médicos en general o una importante? Son muy pocos los colegas que llegan a pagar, son algunos de los que tienen 48 horas con bloqueo de matrícula, pero casi ninguno de nosotros paga ganancia porque los sueldos son muy bajos. Y después, otra cosita más que no me quiero olvidar, estamos muy preocupados por el tema precarización laboral en los hospitales públicos. Hay una nueva situación, el ingreso de los agentes en el último periodo ha sido a través de becas, esperando ser interinizados. Tenemos casi 1000 becarios en la provincia hoy de Buenos Aires. Hoy se lo hemos planteado a la ministra y es fundamental para poder destrabar esta etapa de la negociación que se encamine el tema de la regularización de estos casi 1000 agentes en la provincia de Buenos Aires. Claro. Octavio, la pregunta que te decía Albino, con respecto al bono, digamos, ¿cómo lo evaluarían ustedes? ¿O lo han discutido hacia adentro? Digamos, ¿qué mirada tiene? Porque es, de alguna manera, como una especie de limosna de fin de año. No, digo. pero el tema con las sumas en negro, nos costó mucho llegar a un salario completamente remunerativo y bonificable. Fueron 5 o 6 años de paritaria tras paritaria, del blanqueo para que todo aporte al sistema previsional y también podamos, digamos, tener los beneficios cuando se calcula antigüedad y las bonificaciones. Nosotros no estábamos por ese camino. Eso, de alguna manera, se reconoce una pauperización de nuestra labor y nosotros vamos por aumento real del salario. Octavio Miloni, secretario general de ADULP, y Pablo Maciel de SICOP. Gracias por venir. Gracias a ustedes. No, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. En un ratito seguimos, no se vayan.